Muchas gracias por sus exposiciones. Ahora presentamos el tercer panel, Hacia un federalismo sustentable. Son expositores Antonio María Hernández, Juan Vicente Sola, María Gabriela Ábalos. Y su moderador es Jorge Liotti, editor jefe de la sección política de La Nación. Buenos días. Bueno, aquí para presentar un poco a este tercer panel, que ya vemos ahí a los principales protagonistas. Yo los voy a presentar de entrada a los tres, así no los interrumpo después. Seguramente cometeré omisiones y espero que no errores, pero bueno, la idea es dar la talla de los tres expositores que tenemos hoy para hablar del tema de federalismo, que son realmente muy destacados, y a partir de lo cual sugiero la dinámica de una exposición aproximadamente de 10 minutos de cada uno y después iremos haciendo un intercambio a partir de las exposiciones de ustedes y algunas preguntas que puedan surgir. Bueno, en primer lugar, Antonio María Hernández, ustedes probablemente lo conozcan muy bien, fue concejal, diputado provincial, diputado nacional, candidato a vicepresidente, el radicalismo, una larga trayectoria política en Córdoba, fue convencional constituyente, también una extensa carrera académica, autor de muchas publicaciones, vinculado sobre todo a temas de derecho, especializados en temas de federalismo, y también hoy director del Instituto de Federalismo de Acuerdo Nacional de Derecho en Córdoba. Espero no haberme equivocado. Juan Vicente Sola, el segundo expositor, doctor en Derechos y en Ciencias Sociales, ya con una tesis original donde manifiesta un poco su interés por estos temas vinculados con la intervención federal en las provincias. A partir de ahí, una larga carrera donde el tema del federalismo ha sido uno de sus ejes. También graduado en Derecho Internacional en Suiza y en Francia, y también estudió en el Instituto del Servicio Exterior, publicaciones sobre federalismo, derecho internacional y derecho constitucional, y una amplísima actividad docente también. Permítanme estas licencias de síntesis para poder ir un poco a los temas concretos, ¿no? Y finalmente, María Gabriela Ábalos, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesora de Derecho Constitucional y Derecho Público, provincial y municipal, autora también de innumerables publicaciones sobre temas tributarios y mucho sobre autonomía municipal, jueza del Tribunal de Gestión Judicial Asociada a lo Tributario de Mendoza. Así que, bueno, tres personas con enorme trayectoria jurídica, académica, y con una especialización y un foco muy importante en lo que es el tema central de esta mesa de debate, que es el tema del federalismo. Así que, si les parece, en principio le voy a dar la palabra a Antonio María Hernández para arrancar con su exposición, y más o menos unos 10 minutos, Antonio, si no te voy a hacer unos gestos moderados para ir redondeando, y después pasar a los otros expositores y un poco a la conversación entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, estimado Jorge. Muy honrado con esta invitación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y es un placer compartir esta importante tribuna con mis distinguidos colegas María Gabriela y Juan Vicente. El tema de mi exposición sí, una canción argentino. En este sentido, debo expresar que en diciembre de 2019, con la asunción del actual gobierno, por ley 27.541, se declaró una emergencia en 9 aspectos de la vida nacional. Uno de ellos era el sanitario. La cuestión es que después va a aparecer, como ustedes saben, el problema de la pandemia. Pero en esa primera ley que declara la emergencia, hay que hacer algunos comentarios en relación al federalismo. En primer lugar, ya se ve claramente el espíritu centralista, porque anteriormente se avanzaba en la transferencia
a la provincia de Buenos Aires de Edenor, Edesur y AISA, que prestan importantes servicios en zonas del área metropolitana y también de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea que ya desde ese primer momento hay una clara idea de centralización. Lo bueno que había que destacar de esa ley era el artículo 68, que hacía referencia a un plan federal de salud. Ya vamos a ver que después aparece la cuestión de la pandemia. El primer decreto de necesidad y urgencia es el 260. Lo considero inconstitucional porque se refiere a la extensión del límite de las emergencias. Y eso choca con la jurisprudencia de la Corte Suprema del caso San Luis y además de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El problema de las emergencias ha sido uno de los más graves de la historia argentina. Nosotros hemos vivido de emergencia en emergencia. Recordemos, lo citó muy bien Liotti recién, el tema de la intervención federal. Lo menciono muy brevemente. La tesis doctoral de Juan Vicente Sola en la Universidad de Córdoba precisamente es sobre esta materia. Así que en definitiva, ustedes ahí pueden comprender perfectamente cuáles son los problemas acá. Hemos tenido 170 intervenciones, la mayoría de ellos por decreto del Poder Ejecutivo, con lo cual esta arma extraordinaria de la Constitución solo ha servido para centralizar el país. Cuando uno analiza el problema del estado de sitio, llega exactamente a la misma conclusión. Y cuando analiza los nuevos institutos de emergencia incorporados en la reforma de 1994, la conclusión es la misma, tanto en decretos de necesidad y urgencia como en legislación delegada. Síntesis: las emergencias han tratado de ser colocadas por encima de la Constitución. Lo que ha caracterizado a esto ha sido un abuso permanente y la conclusión es que estas emergencias han servido ¿para qué? Para afectar poderosamente al sistema republicano de división y equilibrio de los poderes, porque obviamente han sido uno de los elementos esenciales del hiperpresidencialismo argentino, que es naturalmente una de las patologías más graves que nosotros tenemos en nuestro sistema político. Y en segundo lugar, esto ha afectado de manera muy profunda la forma federal de Estado y también se han afectado derechos fundamentales. Tal vez el único decreto de necesidad y urgencia que en esta pandemia pasa el test de constitucionalidad es el 297, que establece por primera vez la cuarentena, porque no funcionaba en ese momento el Congreso. Pero a partir de ahí, esto yo lo anticipo en un artículo publicado en el diario Clarín, el riesgo que nosotros teníamos era de volver al pasado. Un mes después, el artículo primero fue el 23 de marzo de 2020, un mes después, en un artículo que se llama Hiperpresidencialismo y federalismo, lo que señalo es que hemos regresado directamente al pasado y a partir de ahí comienza decididamente la continuidad del gobierno por decreto. Son más de 100 decretos de necesidad y urgencia que han afectado muy centralmente acá la cuestión federal y la vigencia también de derechos fundamentales y, por cierto, al sistema republicano. Veamos qué es lo que correspondía de acuerdo al federalismo de concertación y de acuerdo a la división de competencias de nuestra Constitución. Sin lugar a dudas, el tema de salud es un tema de competencias concurrentes. No hay ninguna duda, en consecuencia, de que acá tendría que haber actuado el Consejo Federal de Salud, se tendría que haber acordado oportunamente entre el presidente, los gobernadores, las legislaturas, cuáles eran las medidas a adoptar y quienes prestan efectivamente el servicio de salud, o sea, provincias, la CABA y los municipios, los que tenían que ejecutar estas cuestiones. Cuando uno analiza el federalismo comparado y observa qué ocurrió en otras federaciones, como la norteamericana, la canadiense, la alemana, incluso la brasileña o la mexicana, va a observar claramente que funcionaron en este sentido con más calidad institucional que lo hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque acá todo se centralizó. El riesgo era que creyese el gobierno federal, como lo hizo,
que la emergencia era un motivo para transformar a la Constitución de federal en unitaria. Ejemplos muy concretos: certificado único para trasladarse en el país, expedido solo por el Ministerio del Interior. Solo la jefatura de gabinete podía reconocer alguna excepción para el funcionamiento de algunas actividades. Es decir, no hay ninguna duda que el criterio fue el de la centralización. Pero el tema continuó tanto que por decreto se crea el área metropolitana también de manera inconstitucional, porque el objetivo fue obviamente gobernar esencialmente para el área metropolitana y dentro de ello, ya lo vamos a ver, beneficiar a la provincia de Buenos Aires. Todo con decretos de necesidad y urgencia. Uno de ellos, el 241, es el que prohíbe el dictado de clases presenciales en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Reacciona la ciudad autónoma y ahí la Corte produce uno de los fallos más históricos, más importantes, más trascendentes en materia de federalismo, donde no solamente ratifica lo que era elemental, lo que habíamos sancionado nosotros en el artículo 129 de la Constitución, es decir, que la ciudad de Buenos Aires es ciudad autónoma, es lo que realmente llama la atención incluso a nivel de federalismo comparado. El último viaje que hice antes de la pandemia fue ir a un debate en la Universidad de Melbourne, en Australia, donde se analizaba el tema de los municipios dentro del Estado federal y por supuesto que llamaba la atención la solución que ha dado el constituyente en 1994, no solo al tema de la autonomía municipal, sino también al tema del especial estatus que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires, verdadera ciudad-estado, miembro de la relación federal, etc. La Corte esto lo clarifica de manera didáctica, establece los 4 órdenes de gobierno de la federación, claramente ratifica la autonomía, pero lo que yo destaco especialmente de ese fallo, sobre todo en el voto mayoritario de los ministros de la Corte, pero ex constituyentes de la Nación, Maqueda y Rosati, que evidentemente acá la cuestión está en la distribución de competencias y sobre todo en la interpretación del artículo 31 de la Constitución Nacional, que es el que establece la supremacía, que es de la Constitución, no del gobierno federal sobre las provincias y provincias sobre municipios. Así que en conclusión, en vez nosotros de ir avanzando hacia un federalismo de concertación, hemos recorrido exactamente el camino inverso. ¿Qué es lo que hace el presidente luego del fallo de la Corte? Insiste con un proyecto de ley. Ahí hemos sostenido con María Gabriela Ábalos que este proyecto de ley es groseramente inconstitucional. Ábalos propone, por ejemplo, una ley convenio en materia de salud con participación de todos los estamentos de gobierno de la Federación Argentina, que es lo que corresponde para fijar los lineamientos de la emergencia en materia de salud. Y la ejecución, por supuesto, a cargo de provincias, de gobiernos municipales o de la CABA. Así que, en definitiva, ustedes tienen acá presentado cuál ha sido el problema en esta emergencia. Y ahora, muy sintéticamente, lo que tengo que simplemente enunciar, porque ya no tengo tiempo, es la segunda parte de la exposición. Simplemente ustedes pueden leer las 20 propuestas para fortalecer el federalismo argentino, que se van a sintetizar en esto, tal vez en la primera: cumplir los principios del sistema republicano y federal de la Constitución Nacional. Nosotros tenemos un problema muy serio. Uno de mis libros fue presentado ahí, en el Colegio de Abogados de Buenos Aires. Era la segunda encuesta de cultura constitucional y de la legalidad. Lo hicimos al estudio con carácter interdisciplinario, con el politólogo Sobato, con el sociólogo Eduardo Fidanza, yo como constitucionalista. Los resultados son gravísimos. Este es uno de los problemas más graves que tiene la Argentina, la débil cultura de la Constitución y de la legalidad. Y por supuesto, esto se ve claramente en el triunfo de lo que yo llamo el proyecto centralista, opuesto directamente al proyecto federal de la Constitución Nacional. En segundo término, afrontar directamente nuestra mayor patología, terminar con el hiperpresidencialismo. En tercer lugar, comienzo con temas institucionales, aparece
la necesidad de fortalecer el rol del Congreso y en particular del Senado de la Nación, porque cuando uno analiza históricamente su funcionamiento y lo compara, por ejemplo, con el Senado norteamericano, claramente advierte que no está cumpliendo adecuadamente sus funciones. Obviamente es la Cámara donde se deben defender los intereses provinciales y regionales. Desafortunadamente eso en una lectura histórica prácticamente no ha ocurrido. En cuarto lugar, reafirmar el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como garante del federalismo. Acá es donde yo tengo que hacer una muy breve observación. Vengo señalando en mis libros, en artículos, en mis conferencias, que yo advierto que a partir del 2004, ya no tengo tiempo de expresarlo, de un caso que se llamó Zavalía hasta la actualidad, es decir, la Corte Suprema, es decir, ha ido cambiando su jurisprudencia. Claramente ahora sí hay una lectura mucho más clara de la Constitución, es un tema de teoría constitucional y obviamente se están aplicando algunos de los aspectos de la gran reforma constitucional de 1994, particularmente en el tema de las autonomías provinciales de la Ciudad de Buenos Aires y en autonomía municipal. Luego de esto aparecen otro tipo de propuestas. Hay que promover un nuevo ordenamiento territorial de la Argentina. Ya sabemos que en menos del 1% del territorio nacional tenemos el 35% de la población nacional. Esto naturalmente impide un buen funcionamiento de la federación y además sabemos la gravedad de los problemas que tiene el área metropolitana de Buenos Aires, a lo que se suma un problema muy serio en el régimen municipal de la provincia de Buenos Aires, que es el más centralizado de la Argentina y que por supuesto ahora no puedo analizar. La propuesta sexta es la más urgente que tiene hoy la Argentina en materia de federalismo. Hay que sancionar ya mismo la ley convenio de coparticipación impositiva. Hay que terminar con la arbitrariedad que tiene el gobierno federal. Lo que hizo en el marco de la pandemia fue, por otro decreto de necesidad y urgencia, pegarle un zarpazo enorme a la coparticipación impositiva de la Ciudad de Buenos Aires, que de 3,50 volvió a 1,40. Escuchen bien. Y obviamente, pese a que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya se le hizo la transferencia de la Policía Federal. De todas maneras, hay otras cuestiones constitucionales que tengo que mencionar con respecto a la Ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente hay que producir la transferencia de la llamada justicia nacional a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha sido inconstitucional la reglamentación efectuada por la ley 24.588. El punto número 7, vinculado al anterior, también se violan los principios federales para la sanción del presupuesto. Cada año el Congreso está violando la Constitución porque no se cumplen los principios federales para la sanción del presupuesto. Inmediatamente después vienen otras propuestas como federalizar el Banco Central. Es decir, este es un tema esencial. Tenemos la misma estructura de 1935, como si fuéramos un país unitario. El punto número 9, muy importante, federalismo de concertación, una propuesta muy concreta, crear una conferencia o asociación nacional de gobernadores, como existen en las federaciones mexicana o norteamericana. Es evidente que en modo alguno ningún gobernador puede sostener una agenda federal, regional o municipal, porque obviamente no está en la misma posición de poder frente al presidente, y mucho más con el hiperpresidencialismo y el gobierno por decretos. Así que en definitiva, y con la enorme dependencia que tienen provincias y municipios de los ingresos que provienen del gobierno federal, recordemos que más del 80% de los ingresos están en manos del gobierno federal, con lo cual ustedes pueden imaginar el grado de dependencia política, económica y social de las provincias. En la propuesta 10, realizar una planificación federal para el desarrollo del país. La propuesta número 11, vayamos un poquito más rápido. Antonio, estamos un poco excedidos. No sé si querés sintetizar las que te quedan o las retomamos después. Las retomamos después, pero en definitiva, lo que resulta muy claro de todo esto es que nosotros tenemos que hacer exactamente lo contrario de lo que está ocurriendo ahora. Cada vez hay más hiperpresidencialismo, más centralismo. Obviamente esto produce un subdesarrollo enorme. No se comprende a la Argentina.
se gobierna esencialmente para el área metropolitana de Buenos Aires, estamos muy lejos de los principios federales de la Constitución Nacional. Muchas gracias, Antonio, y te agradezco el cierre para poder dar paso al resto de los expositores. Juan Vicente, ¿querés continuar? ¿Estás muteado? Estás muteado. Ahora sí. A ver. Ahí apareces como muteado. Ahora no estoy muteado. Ahora sí te escuchamos. Gracias. Gracias por la presentación tan afectuosa. A recordar libros tan antiguos. No creo que se puedan encontrar ni siquiera en las librerías, pero bueno, siempre es tan grato que uno lo elogien por el pasado. Espero que continúen elogiando después de lo que voy a decir. Y gracias al Colegio de la Ciudad, del cual tengo un enorme afecto, además de ser, por supuesto, parte. ¿Tiene la Argentina un gobierno federal? Acá es la primera paradoja de las muchas que tenemos que entender. Por un lado, el federalismo argentino es extremadamente débil. Si habláramos de ejercicio de competencias, nuestro federalismo es extraordinariamente débil. Es decir, las provincias han renunciado a sus propias competencias, además de las que le ha tomado el doble juego del hiperpresidencialismo ya mencionado y también las competencias que alguna vez el Estado de Bienestar tomó en la legislación. Pero si seguimos la doctrina del proceso político, J.C. Chopper, el gran decano de la Facultad de Derecho de Berkeley, hablaba del federalismo político, además del federalismo de competencias. Nuestro federalismo es muy fuerte. Yo diría fortísimo. ¿Por qué? Porque los gobernadores son actores muy importantes en las decisiones del gobierno nacional. Es decir, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde un presidente habla con legisladores para pasar una ley, nuestros presidentes hablan con los gobernadores, porque los gobernadores son los tutores políticos de los legisladores de su provincia. En el ya muy conocido trabajo de Pablo Spiller, también de Berkeley, sobre el Congreso en la Argentina, sabemos que el nuestro no es un Congreso que legisla el presidente, que has hablado de esto, y la negociación política es con los gobernadores. Esta situación hace que tengamos una situación muy sorprendente, una organización políticamente oligopólica. Y acá es donde la Argentina ha olvidado una de las características centrales del federalismo, que es el federalismo de competencia entre las provincias. Hablamos del federalismo de concertación, lo cual es correcto en gran medida, en la medida en la que la concertación sea ponerse de acuerdo en algunos proyectos. Pero el federalismo de concertación corre el riesgo de transformarse en otra cosa, que es lo que ha ocurrido en la Argentina, que es un cártel de gobiernos provinciales, o por lo menos de algunos gobiernos provinciales, para obtener beneficios, y los perjudicados de este oligopolio son los habitantes. Porque avancemos un poco en lo que es el federalismo de competencia. El federalismo de competencia supone que las provincias ofrecen bienes y servicios especializados de acuerdo al área que está. Por ejemplo, ya que tengo delante a colegas y amigos tan distinguidos, la provincia de Mendoza es un ejemplo. Tiene su legislación en materia de agua, en materia de producción vitivinícola, en materia de producción de frutos y demás. Es decir, tiene una legislación necesariamente diferente a la provincia de Buenos Aires, que no produce nada de eso. En la medida que cada provincia ofrezca mejores bienes y servicios, es decir, menores costos de transacción, ¿qué significa? Que ofrece un sistema judicial mejor, más rápido, que tiene un sistema administrativo más eficaz, en el cual, por ejemplo, en vez de ir a un organismo nacional, se puede ir a un organismo provincial y obtener mejores resultados. Esa idea es la del federalismo de competencia, el federalismo que tanto se ha hablado de ser un laboratorio de nuevas ideas, de nuevos conceptos, de nuevas prácticas. En cambio, si pensamos en una concertación en ponerse de acuerdo, todas las provincias asumen o delegan los mismos servicios, con lo cual, en el fondo, los perjudicados son sus habitantes. No podrán ir de una provincia a otra a obtener mejores servicios. Todas las provincias ofrecerán los mismos pésimos servicios. Ahora, hay un tema que está asociado a este, donde sí hay una fractura.
y es el tema ya hablado en este seminario de la comparticipación. Pareció una idea fantástica en realidad. La nación recaudaba y distribuía. Se ahorraban costos y era una idea que un poco uno explicaba a los alumnos en clases de tributario, es decir, disminuir los costos de recaudación. Ahora, ¿qué ocurre? La práctica fue peor, porque la distribución se hizo con criterios diferentes al origen. Esto quiere decir, algunas provincias, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, ustedes disculparán como porteño que finalmente diga que unidad federada, en realidad como una provincia. La provincia de Santa Fe, Córdoba y Mendoza subsidian a las demás provincias. Esta distorsión extrema en los recursos produce la mayor conflicto quizás en el país, porque condena a los sectores más dinámicos a sostener y a subsidiar a sectores que no lo son. Esto curiosamente fue planteado en la Corte Suprema de Estados Unidos a fines del siglo XIX. En el clásico caso Pollock Farmers Law and Trust, de 1895, se declaró inconstitucional el impuesto directo a la renta. Hubo que reformar la Constitución, no fue el caso acá. Pero el argumento utilizado era que algunos estados, a través del sistema político, podrían apropiarse de la renta de otros. Y esto era inaceptable. En la Argentina tenemos no solo estados, provincias, que en fin, son estados que reciben una renta que no producen. También el gobierno federal, sobre todo a través del impuesto inflacionario, se queda con la renta que le correspondiendo a los gobiernos provinciales. Entonces, yo lo que propongo es pensar en el federalismo como lo que es, un sistema competitivo que lleva a la democracia, porque permite en pequeñas organizaciones tener los grandes derechos en un mayor control, a través de lo que se llama generalmente la voz y la salida. ¿La voz qué es? La voz es que en pequeños o menores distritos se puede ejercer mejor la libertad de expresión. Y la salida es que se ofrecen alternativas de bajo costo de trasladarse, no necesariamente a trasladarse personalmente, para trasladar sus negocios o trasladar su actividad. De la misma manera que la división de poderes es eficiente, ¿por qué? Esto a veces sorprende a algunos, es eficiente porque permite la distribución de competencias en el gobierno nacional, especializa algunos, de ahí lo perverso que son los de decreto de necesidad de urgencia. Las provincias es también una forma de separación de poderes. ¿Por qué? Porque evita las enormes economías de escalas que se producen si se gobernara todo en lugar centralizado. Y se uniera territorios poblados, muy poblados, la ciudad de Buenos Aires, territorios despoblados, territorios con prácticas económicas y tradiciones diferentes, todos desde un mismo territorio o un mismo, generalmente enorme, ciudad. Es decir, pero además el federalismo permite la experimentación. Por eso es necesario que compitan las provincias con diferentes formas de gobierno, para encontrar soluciones a condiciones disímiles. Escuchamos antes el problema del derecho de propiedad y los falsos reclamos supuestamente de comunidades supuestamente autóctonas. Eso es una situación claramente territorial que debe afrontar un gobierno provincial. El gobierno nacional deberá acompañarlo, pero es completamente distinto si se lo ve desde otros lugares. Es decir, disminuyen los costos que impone el gobierno. Todo gobierno es monopolista, tiene monopolio del poder. Por eso las constituciones del siglo XVIII, desde los papeles federalistas, se han ocupado en dividir el poder. ¿Por qué? Porque estamos tratando de dividir un monopolista que quiere concentrar el poder. Y la concentración es doble. La concentración del poder ejecutivo y la concentración del gobierno nacional. Esos son los temas que es necesario ver. Por supuesto, si el federalismo no es competitivo, aparece un problema, que es el problema que se transforma en una escuela de autoritarismo. Es decir, en vez de ser de escuela de democracia, en vez de ser de escuela de nuevas prácticas de gobierno, se transforma
en una escuela de autoritarismo. Hace recordar el viejo cuento de Cortázar, Casa Tomada, en la cual de a poco aparecen grupos y actividades autoritarias y estas van haciendo generales. ¿Quién hubiera imaginado años atrás que provincias pudieran prohibir el ingreso o la salida de los habitantes? Que los gobernadores se transformaran en elección permanente y eterna, que familias controlaran el gobierno de una provincia por décadas. Ese tipo de actividades son contrarias al espíritu federal. Justamente el espíritu federal es para facilitar el control al poder político. Por lo tanto, los costos de transición políticos serían excesivamente elevados si nos transformáramos en una confederación. Es decir, que es un riesgo que también tenemos, si permitiéramos que ciertas provincias pudieran un poco decidir su actividad política al margen de la decisión federal y democrática nacional. Por lo tanto, esta cartelización del poder es uno de los riesgos que debemos asumir. Entre ellos, la prohibición de la elección permanente. Prohibición que ya señaló Washington y que finalmente en Estados Unidos se estableció en la misma Constitución. Ahora, ¿por qué el federalismo es eficiente? Porque permite ofrecer mejores bienes y servicios a los habitantes, que son los consumidores de los bienes y servicios gubernamentales. No tener el gobierno lejos, tener el gobierno cerca. Tener al legislador cerca. Entender cada diferencia. Por lo tanto, reducir los costos de transacción para tener una mejor jurisdicción administrativa, menos retrasos en los trámites, mayor rapidez en las decisiones, celeridad en los procesos judiciales, certeza en las transacciones y también seguridad personal. Esto parece una broma después de lo que hemos escuchado anteriormente. Es decir, un buen servicio gubernativo al menor costo tributario posible. Esto requiere que debemos cambiar la coparticipación. Porque ¿qué problemas nos trae la coparticipación actual? Y la cláusula en la Constitución impone una rigidez en el campo al establecer que el Senado será Cámara originadora. Primero, que separa el no cobro de los impuestos locales y disocia el aumento del gasto público con el aumento de la carga tributaria. Es decir, la población de una provincia que recibe fondos en casi su totalidad del exterior de la provincia, favorecerá un aumento del gasto, porque no lo tiene que hacer frente. Al mismo tiempo, se produce un elemento extraño. La coparticipación no permite saber si la gestión gubernamental es buena o mala, ya que no importa el desempeño que tenga el gobernador y cuál sea el crecimiento de la provincia, porque recibirán la misma cuota de impuestos recaudados independientemente de la gestión. Es decir, se produce un incentivo negativo. ¿Por qué? Porque en el fondo los fondos que le envía el gobierno nacional son entregados al gobierno provincial, es decir, al gobernador, y los puede utilizar de una manera, en algunas provincias, con muy poco control social y muy poco control legislativo. Esta amplia discrecionalidad del gobernador en el uso de fondos es uno de los problemas que nos ha traído esta coparticipación, y coincido que debe ser reformada con toda claridad, y sobre todo en el control del gasto público federal a través del gran fuente tributaria del gobierno federal, que es la inflación, y también los empréstitos. Esos temas son temas que deberíamos realmente analizar. Ahora, los gobiernos locales tienen otro problema que debemos hacer frente, que es la discriminación a favor de sus propios habitantes. Es decir, la Argentina debe ser un mercado común. Para eso la Constitución tiene la cláusula comercial. Y sin embargo hemos visto, y para eso la Constitución, coincido plenamente que en las últimas gestiones de las últimas décadas, la Corte Suprema ha actuado activamente en defensa del federalismo, y coincido plenamente con lo dicho. Debemos cumplir la cláusula comercial en ese punto.
porque la realidad es que no deben ser ni las provincias ni los municipios fuentes de nuevos impuestos. Debemos, al contrario, favorecer el gran mercado nacional único de bienes y servicios y al mismo tiempo, ofrecer, aprovechar el federalismo para que tengamos mejores gobiernos, para permitir el desarrollo de inversiones, creación de industrias y de empleo. Y al mismo tiempo debemos terminar con las deformaciones de nuestro sistema electoral, que lleva a la característica de los gobernadores como jefes políticos regionales y en algunos casos con una organización paternalista y de clientela política, con grave riesgo a las libertades individuales como hemos visto en este tiempo. Simplemente para terminar, recordar algunos puntos que me parecen esenciales. Las competencias entre la nación y las provincias no son rígidas, sino flexibles. Varían de acuerdo cómo es los costos de transacción que tiene cada actividad. El ejemplo es la educación. Pasamos de las escuelas Laines, que fueron un gran éxito, a la vuelta de la educación primaria y secundaria a las provincias. La flexibilidad es un poco la regla, y en eso sí admito la concertación, en la idea de salir un poco del federalismo dual tan estricto de Marshall en Gibbons contra Ogden, y ir hacia un federalismo que permita competencias en las provincias. Hay ejemplos que han salido muy mal. Miren, el ejemplo de la actividad petrolera es uno. En los años 20 la actividad petrolera se regía por el Código de Minería. Quiere decir que las provincias tenían pleno control de la actividad de hidrocarburos. Desgraciadamente se centralizó. Y cuando se devolvió a las provincias, la vuelta no fue para permitir una amplia actividad inversora en cada provincia, sino simplemente entregar el fondo al gobierno, con lo cual hay una disociación entre la producción con la explotación. En fin, es solo un ejemplo, son temas que ya no podemos. La teoría de la flexibilidad de las competencias, basada en gran medida en la obra de Ronald Coase, el Premio Nobel de Economía, me parece un tema central. ¿Nos conviene ser federales? Sí. Nos conviene ser federales porque es un sistema democrático que permite el mejor gobierno. Ahora debemos en gran medida establecer cuáles son las responsabilidades asignadas al gobierno central y cuáles a los estados miembros de la federación, entre los cuales incluyo obviamente la Ciudad de Buenos Aires. Cada vez que me hablan de qué es la Ciudad de Buenos Aires, siempre hago este ejemplo y en homenaje a la reforma del 94. La Ciudad de Buenos Aires se creó, era una provincia, por supuesto, y por una ley se transformó en un distrito federal y se quitó a sus habitantes toda posibilidad de gobierno. No podían designar ni al gobernante, ni al gobernador, ni a los legisladores, ni a los jueces. Y para cambiar eso, hubiera bastado una ley, porque en realidad las provincias se crean por ley. No me refiero a las históricas, sino a las nuevas. Inclusive un territorio nacional se dividió en 3. Nadie recuerda el territorio de los Andes. Todo en ese caso por decreto. Y la reforma del 94 restableció a la Ciudad de Buenos Aires el carácter similar a una provincia. En suma, mis queridos amigos, colegas, tenemos un gran trabajo por delante. Tenemos un gran desafío. Es decir, ¿puede la Argentina aspirar a ser federal? ¿O es el federalismo una excusa para justificar el autoritarismo y la mala distribución de recursos? Esa respuesta es la que espero que podamos asumir. Y requiere un gran coraje del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Muchas gracias. Gracias, Juan Vicente. También un poco excedido, veo que los hombres de derecho, pueden alterar un poco. Estado bien, soy inculpable. Antonio hace un gesto también. Bueno, le pasamos la palabra a María Gabriela Ábalos. Muy buenos días. Es un placer para mí compartir este panel con Antonio, con Juan Vicente. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Muchas gracias al Colegio de Abogados por invitarme y por dar cabida a este tema tan importante.
el privilegio que tiene ser última, no sé si en este caso se opaca, porque con las excelentes disertaciones y con los temas tan variados que los dos profesores han abordado, me veo en la seria dificultad de encontrar algún aspecto que no hayan abordado. Bueno, asumo el desafío en estos 10 minutos de hacer algunos planteos, algunas pinceladas que verán que van muy en línea con las exposiciones de Antonio y de Juan Vicente. Lo primero que me interesaría reafirmar son las dificultades históricas que el federalismo tiene de alguna forma impreso en su ADN. Porque llegar a la fórmula de 1853 no debemos olvidarnos la sangre que derramamos para ello. Y tampoco debemos perder de vista que nuestra raíz histórica, nuestra matriz previa, es netamente centralista. Si venimos de una monarquía sumamente centralizada y personalista, que costó incluso, a partir de 1810, 1816, costó incluso un debate interesantísimo en el Congreso de Tucumán, las ideas monárquicas en el Congreso de Tucumán, que también escribió Dardo Pérez Gilú desde acá, desde Mendoza. Si a eso le sumamos las dificultades con la Constitución de 1819 y 26 rechazadas por las provincias en función de sus ideas unitarias, si a eso le sumamos el periodo de autonomías provinciales, donde cada una de las provincias históricas pretendió ejercer su autonomía, algunas le llegaron a llamar soberanía, pero siempre con la idea, de ahí los pactos que suscribieron, de formar parte de un todo general. Y no nos olvidemos de nuestras batallas de Caseros, Cepeda, Pavón, lo que implicó llegar a 1853 y gracias a la victoria de Urquiza colocar la fórmula federal. Pero claro, 1860, acordémonos de nuestros padres fundadores, Alberdi y Sarmiento, que bueno, fueron forjando este federalismo, como dice la Constitución, según lo establece la presente Constitución. Entonces, el primer punto que quisiera dejar remarcado. Los comienzos, el origen del federalismo argentino viene teñido por las notas unitarias. Notas unitarias que, como bien el artículo 1 conjuga, tienen que ir de la mano de las notas republicanas y de las notas representativas y democráticas. En nuestro quehacer histórico institucional, claro, las emergencias, como bien citaba Antonio, han marcado no solamente la decadencia del federalismo, sino también de la república y de la democracia. Porque le sumo, en segundo término, algunos aditamentos fiscales, ¿no?, del federalismo fiscal. Acordémonos que Alberdi muy bien planteaba esto de pensar en autonomías provinciales con tesoro, no hay estado sin tesoro. Entonces, originalmente estaba planteada claramente la separación de fuentes. ¿Cuáles eran los tributos nacionales, los delegados por las provincias, y cuáles los provinciales? Recordemos también lo que implicó ceder la aduana de Buenos Aires. Pero las crisis comenzaron a aparecer, 1890, 1930, crisis políticas, institucionales, económicas, no sé cuál primero, pero en definitiva trajeron como consecuencia centralismo, asunción por parte de la nación de competencias provinciales, impuestos directos primero, impuestos directos después, y a partir de 1930, la inauguración de nuestros 6 gobiernos de facto, 6 interrupciones democráticas, republicanas y federales, que marcaron nuevamente la toma de decisiones desde la nación, y en materia tributaria, claramente, las provincias pasaron a quedar sometidas a los regímenes de coparticipación. También acá hay que hacer un mea culpa provincial, porque muchas de ellas, como bien citaba recién Juan Vicente, muchas de ellas antes y hoy se ven beneficiadas por esa coparticipación porque indudablemente gastan recursos que no recaudan. Entonces en esto hay una connivencia, un círculo vicioso entre la nación y las provincias en términos de distribución de competencias tributarias. Y el arribo al retorno a la legalidad institucional, 1983, bueno, avisora 2 años después, crisis nueva crisis, etapa inflacionaria terrible, genera una ley de coparticipación, la 23.548, con ánimos de durar transitoriamente hasta salir de la situación de crisis, y como pasa muchas veces en la Argentina, la transitoriedad se transforma en definitiva. De ahí que seguimos conviviendo con un régimen de coparticipación desactualizado,
actualizado, entre comillas, con pactos fiscales y con normativas que se le van sumando. De ahí el laberinto de la coparticipación en el cual todavía navegamos. Y si a esto le sumamos la reforma del 94 y su buen intento de plasmar en una ley de coparticipación, una ley convenio, criterios objetivos y subjetivos de reparto, indudablemente no fue la herramienta que iba a solucionar el problema, porque desde los 25 actores del federalismo argentino, la nación, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, no ha existido hasta ahora voluntad real de sentarse en una mesa a coordinar, a conciliar, a consensuar los términos tributarios. Porque además le sumo una interpretación, tanto en los acuerdos previos para arribar a esa ley convenio, como en la aprobación posterior, una vez que salga del Congreso, deberíamos sostener, por ejemplo, una interpretación acorde con la mayoría exigida en el propio Congreso para aprobar esa norma. Para el Congreso, el convencional constituyente le impuso una mayoría absoluta. Esa mayoría podríamos utilizarla para los acuerdos previos y para la aprobación posterior. Esto quiere decir, por ejemplo, en los últimos consensos fiscales, 2017, 2018, 2019, no nos debería extrañar si alguna provincia no lo suscribe, porque debería continuar adelante respetando las posiciones mayoritarias. Esto, fíjense, va de la mano, como dije recién, del artículo 1, porque lo federal también supone lo republicano y lo democrático representativo, donde en lo democrático representativo nos tendríamos que comprometer a respetar las decisiones de las mayorías, y a que las mayorías, por supuesto, respeten y contemplen y no avasallen a las minorías, y junto con esto, la nota republicana, que es otro elemento que lo traigo a colación del federalismo. Porque así como nuestro federalismo nace con notas unitarias y nace imbuido de nuestra tradición previa, también lo es dentro de la República, dentro de la división de poderes, la preponderancia del Poder Ejecutivo. Nace así en 1853, concebido como un monarca con los límites constitucionales, como decía Alberdi, y su fortaleza con las jefaturas que desde el texto originario tiene fuertemente el Poder Ejecutivo, la reforma del 94, si bien tuvo como objetivo atenuarlo, críticamente creo que no lo logra en términos de haber concebido excepciones con demasiada laxitud, como por ejemplo los casos de los decretos de necesidad de urgencia, como por ejemplo los supuestos en que el Poder Legislativo puede delegar competencias al Poder Ejecutivo. Y si a esto le sumamos que al texto constitucional, ya de por sí, no muy preciso en la excepción, la ley reglamentaria de la Comisión Bicameral Permanente, la 26.122, también supone por parte del Congreso una respuesta que no atenúa el presidencialismo. Fíjense que en esta conjunción es clave: a mayor presidencialismo, menor federalismo, porque cada vez que el Poder Ejecutivo ingresa en el territorio legislativo, cada vez que asume funciones legislativas, daña al federalismo, porque las provincias no participan, porque no se oyen las voces provinciales, porque el Poder Ejecutivo no es el representante del federalismo. Entonces, en esta conjunción, no por nada la reforma del 94 buscó fortalecer el federalismo y atenuar el presidencialismo. Como les digo, no sé si efectivamente en el texto lo logra, pero es clave que visualicemos este objetivo todavía a cumplir. Para ir terminando mis 10 minutos, reflexiones en torno a la interpretación constitucional, y se los pongo en esta dicotomía. Muchas veces los argentinos nos decimos hay que cumplir la Constitución, y frente a la imposibilidad de cumplirla decimos hay que reformarla. Bueno, yo creo que hay que interpretarla. Es decir, el primer intérprete constitucional tiene que ser el Congreso a la hora de ejercer las atribuciones constitucionales, el Ejecutivo a la hora de ejercer las mismas, y finalmente será el Poder Judicial el que tenga la última palabra en la interpretación constitucional. Los tres órganos del Estado nacional, lo mismo ocurre con las provincias, los municipios, la ciudad autónoma, deben ejercer sus competencias interpretando el texto constitucional en clave federal, buscando fortalecer el federalismo y atenuar el presidencialismo. Es fundamental que tomemos conciencia que la salida es una interpretación constitucional por parte de todos los órganos del Estado nacional, provincial, municipal y de la ciudad autónoma. Es fundamental esa interpretación acorde a estos fines. Para terminar, que ya había ahí un cartelito que estamos en la recta final,
Algunas consideraciones interpretativas. La jurisprudencia argentina ha sido muy rica, y sobre todo en los últimos pronunciamientos, en torno a llamarle la atención a los argentinos sobre lo que implica el federalismo. Un sistema cultural de convivencia, un sistema donde todas las partes interpretan de buena fe, con lealtad, las cláusulas constitucionales para que ningún orden de gobierno invada o anule al otro. La Corte ha sido muy clara, y de hecho no es nueva. Si pensamos en aquella frase que famosamente encontramos en muchos fallos de que la Constitución ha querido hacer un Estado indestructible sobre la base de estados indestructibles, que viene de la jurisprudencia norteamericana en 1869, Texas contra White, creo que sigue siendo el cometido que involucra a todos los sujetos del federalismo argentino, a los 4 órdenes de gobierno autónomos, donde lo que hay que destrabar, haciendo quizás el resumen final, hay que destrabar el tema fiscal, hay que destrabar el tema competencial, hay que destrabar el tema electoral, pero sobre todo tenemos que partir de la base de una interpretación constitucional dinámica. Esto de hacer la Constitución realmente una Constitución viva, que permita, sin reformas, sin necesidad de tocarla, cumpliéndola, pero con una interpretación armónica, de forma tal que las provincias repitan este mismo modelo de cara a sus municipios. Porque, y con esto termino, en el federalismo argentino, no solamente en el juego nación, provincia, ciudad autónoma, se advierten estas deficiencias que producen el desmedro de las autonomías locales, sino que peor aún, las provincias muchas veces repiten la misma fórmula respecto a sus municipios. Aquel federalismo que exigen a la nación no lo cumplen respecto a sus municipios. De ahí que fortalezcamos las autonomías municipales, esto en beneficio de las autonomías provinciales y de la ciudad autónoma, todo en definitiva para que este federalismo que nació con notas unitarias y que durante toda la historia constitucional está en esa puja, bueno, logremos seguir equilibrándola a favor del federalismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Te agradezco especialmente haber estado ceñida al tiempo. Muchas gracias a todos los expositores, realmente han dejado una gran cantidad de datos que tenemos que sintetizar, nos quedan 10 minutos para poder interactuar. Yo me voy a permitir simplemente como un desafío, porque es claro que ustedes desde distintos ángulos han planteado la tensión subyacente en la relación entre el poder central y las provincias, que naturalmente no puede ser absolutamente resuelto en tanto y en cuanto tenemos un sistema presidencial y al mismo tiempo un sistema federal. Entonces, evidentemente, las dificultades que ustedes han detallado parte de las dificultades de cómo se ha resuelto esa tensión o cómo no se ha resuelto esa tensión. Uno de los aspectos que han bordeado varios de ustedes ha sido el tema de la ley de coparticipación, establecido en la última reforma constitucional y nunca modificada. Yo con una mirada, quizás, digamos, las impurezas del pragmatismo periodístico me llevan a preguntarles, en todo caso, desde una mirada del realpolitik, cuáles son los incentivos que podrían existir para reorganizar el esquema de coparticipación, habida cuenta del gran problema que es una ley convenio que necesita del acuerdo de todos, en un momento en el que la política no se puede poner de acuerdo en cuestiones muy mínimas entre 2 actores. Entonces, me parece que hay una cuestión política de fondo que subyace a todo el debate en torno del federalismo. Les quiero preguntar si hay alguna manera de generar incentivos para que la nación y las provincias en algún momento se puedan abocar a este objetivo. Abro la pregunta a cualquiera de los 3 que quiera responder. Sí, Antonio y después Juan. Sí. El incentivo es el título de este diálogo del Colegio de Abogados. Si vos querés tener previsibilidad para el desarrollo económico, esto lo dicen hasta premios Nobel de Economía, vos tenés que cumplir la primera de las leyes, que es la Constitución. Así que el primer incentivo para un país en serio y para un federalismo en serio es cumplir la Constitución. Yo entiendo perfectamente opiniones distintas, pero lo que tengo que decir con mucha claridad es que en la Argentina hay que cumplir la ley, empezando por la Constitución. Acá no se ha cumplido gran parte de la reforma de 1994. En uno de mis últimos libros, que se llama 25 años de la reforma constitucional de 1994,
enumero 25 leyes reglamentarias que todavía no ha sancionado el Congreso. Voy a decir una segunda cuestión. Hay que mirar el derecho comparado, hablando de incentivos, y hay que comprender que los sistemas de coparticipación o de transferencias intergubernamentales es la regla. Y para no entrar en temas muy específicos de federalismo fiscal y de federalismo comparado, voy a decir simplemente que en los estudios interdisciplinarios que llevo desde el Instituto de Federalismo, junto con los más importantes especialistas de la Argentina en materia de federalismo fiscal, tenemos perfectamente estudiados cuáles son los ejemplos en materia de coparticipación de países tan importantes como puede ser el federalismo alemán, el federalismo canadiense, el federalismo australiano, y podría seguir dando ejemplos. Lo tercero que voy a decir, 10 gobernadores fueron los que discutieron el tema de la coparticipación impositiva. Nunca hubo una asamblea de la legitimidad democrática de la reunida en Santa Fe, la única donde realmente hubo enormes acuerdos, grandes consensos. ¿Qué nos pasó? Lo que nosotros ya conocemos. Una cosa es la política arquitectónica, que solo la pudimos ejercitar a partir de 1983 en esa reforma constitucional, porque hubo otro intento en el tema del Mercosur. Fíjense cómo está hoy el Mercosur. La otra fortaleza institucional, por lo menos que tenemos, es haber mantenido el sistema democrático. Pero lo real y lo concreto es que nos alejamos de ese pensamiento de cumplir la Constitución y las leyes, y el resultado es la anomia que mencionaba Nino, de un país al margen de la ley, y obviamente que no hay ninguna duda tampoco, más allá de distintas cuestiones que se han expresado, de que no tenemos una dirigencia política que tenga un claro conocimiento de cuestiones constitucionales, y donde también hay que saber que este es un debate absolutamente esencial para la Argentina. Si yo pudiera exponerles qué está pasando con provincias y municipios y el grado de dependencia que tienen y mostrarles ejemplos de derecho comparado, solamente voy a mostrar uno para explicar el tema con mucha claridad. Los ingresos del gobierno federal en Suecia, país unitario, ¿cuánto le corresponden a los municipios? 34,9%. ¿Cuánto le corresponde en un estado federal a los municipios en los Estados Unidos de los ingresos en relación a los otros órdenes gubernamentales? 14,9%. ¿Saben cuánto les corresponde a los municipios argentinos, a los 1.300 gobiernos locales? 1,4%. Libro de Juan Yach, Federales y Unitarios en el siglo XXI. Así que, en definitiva, la cuestión es muy clara. Un país que no cumple la Constitución, obviamente no cumple el proyecto federal. Es decir, en vez de cumplir la Constitución, algunos lo que pretenden ya es reformarla. Y cuando alguien me dice es difícil acordar, se ve que no conocen muy bien la historia constitucional argentina, ni la historia del Congreso argentino. Los avances en materia de coparticipación, votados por representantes del pueblo con acuerdos, se dieron bajo las presidencias de Frondizi y de Alfonsín. Así que, en definitiva, si además vemos los últimos acuerdos, en definitiva, casi todas las provincias están de acuerdo en ello. Pero voy a señalar un punto más. No se debe hablar ya solo de gobierno federal y provincias, que era el viejo esquema. Es gobierno federal, provincia, ciudad autónoma de Buenos Aires y municipios autónomos. Y el otro tema que quiero decir, porque no comparto algunas expresiones que he escuchado, es que hay 3 versiones normativas de federalismo. 3. La de influencia alberdiana, claramente centralista, alejada del modelo norteamericano. Eso es 1853, y no tengo tiempo para explicarlo. La contracara, donde el número intelectual de la reforma es Domingo Faustino Sarmiento, tuvieron entre ellos una muy agria polémica por cuestiones federales, esencialmente,
con una visión mucho más federal de Sarmiento, que se vuelve federal al llegar a los Estados Unidos, le pasa lo mismo que a Alexis de Tocqueville. Se da cuenta lo que es una federación, la fuerza de las autonomías locales, la futura democracia que nosotros íbamos a vivir. Y obviamente está la gran reforma constitucional de 1994, de tal manera que interpretar, ¿cómo se interpreta la Constitución? Con la letra y con el espíritu. ¿Saben cuál es el espíritu? Porque de paso escuché alguna otra opinión. Voy a explicarle el tema del 99, inciso 3, decretos de necesidad y urgencia. Solo en circunstancias excepcionales en que no pueda seguirse el trámite ordinario para la sanción de leyes, puede haber un decreto. No lo dice solo el texto. Vean, por favor, el debate en la Convención Constituyente. ¿Saben quién habló de este tema específicamente sobre cómo se interpreta esto? Raúl Alfonsín, presidente del bloque de convencionales nacionales del radicalismo. Así que, en conclusión, tenemos problemas de todo tipo, también de comprensión histórica y de interpretación constitucional. Y sobre todo, un país al margen de la ley con una muy débil cultura de la Constitución y de la legalidad. Gracias, Antonio. Juan. Seré brevísimo. Primero coincido lo de Sarmiento totalmente. Creo que lo de Alberdi me parece que más bien es una creación posterior a la realidad. Alberdi en el 53 tuvo menos influencia de lo que se creía, en gran medida porque Urquiza no lo dejó. Pero lo de Sarmiento es correctísimo y comparto. Y comparto lo demás, todo lo que se ha dicho. No, en eso no tengo, sobre todo cumplir la Constitución, me parece admirable. Creo que el problema que tiene hablando este tema con algunos colegas economistas, ¿se puede hacer una nueva ley de coparticipación? Tiene problemas gravísimos. La reforma del 94 puso reglas para la reforma de la ley de coparticipación que me parecen de cumplimiento, diría imposible. No imposible teóricamente, imposible en esta realidad. Pero puso algo que me parece muy importante. Y se lo agradezco a Horacio Pifano, economista, profesor en la Universidad de La Plata, de Finanzas Públicas, que me hizo notar, dijo, pero el plazo que puso la Constitución hace que la ley esté derogada, que la ley actual. Y me pareció un argumento central. Es decir, miren, la única manera que podemos reformar la ley de coparticipación, que comparto, es disparatada, por muchos temas, porque distingue entre provincias de una manera que no se corresponde. Además, hay cosas que el gobierno federal no puede hacer, ya hablamos de eso, sobre todo en la política monetaria y política de gasto público. Es decir, esta ley ha sido derogada en el plazo que estableció la Constituyente. Y debemos dictar otra, poner un plazo mínimo para que el Congreso dicte una nueva ley. Si no lo hacemos, no va a ocurrir. Y creo que por más que todos digamos lo mismo, porque en el fondo coincidimos, por más que digamos que hay que cumplir la Constitución, nuestro énfasis no va a alcanzar. Este es un punto. Pero además hay temas que son de realidad. Cuando se hablaba recién del federalismo y de los municipios. Los municipios del Gran Buenos Aires son verdaderas monarquías. Es decir, no es un problema de autonomía. Tienen un poder político descomunal. Hablen con algunos de los intendentes que tienen millones de habitantes, cuya influencia política trasciende ese municipio, trasciende el de varias provincias. Es decir, ahí hay una realidad también distinta y compleja. Por lo tanto, eso es esa provincia dividida en dos, ¿no? El Gran Buenos Aires y el resto, con grandes municipios en el interior también, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Azul. Pero quiero decir, ahí tenemos fenómenos que debemos de alguna manera sentarnos seriamente a analizar en el Congreso y no en el decreto de necesidad de urgencia. Pero insisto, me parece extraordinaria la insistencia de mis queridísimos amigos y colegas. Los DNU son un disparate. Son algo que debemos borrar definitivamente del derecho argentino. Solo puede existir en una urgencia donde hay un conflicto. Es una cuestión que debería ocurrir una vez en una presidencia.
El que legisla es el Congreso, no el presidente. Ahora legisla el presidente y permite la búsqueda de rentas, los negocios ocultos. Es decir, legisladores que prefieren que legisle el presidente para que asuma el costo y además para incluir cuestiones que mejor que no se conozcan. Esa es una catástrofe gravísima que debemos claramente eliminar. Perdón el exceso en el tiempo. Gracias, Parte de Juan. la Para pasión. cerrar, Muy Gabriela, vos cortito. Sí, muy querías cortito. acotar algo sobre esto, ¿no? Sí, sobre esto, por supuesto. Bien. Coincido con Antonio y con Juan, tal vez lo expresé muy rápido, que nuestros padres fundadores, Alberdi era unitario, y gracias a que triunfó Urquiza hizo el cambio, y Sarmiento, por supuesto, en 1860 le imprimió mucho más federalismo, pero sigue teniendo notas unitarias. Y respondiendo a tu pregunta, Jorge, ¿qué incentivos pueden tener las preguntas? Se me ocurre que en el próximo consenso fiscal podríamos fortalecer la presencia provincial, pero en regiones, ya no las provincias aisladas, sino, por ejemplo, las provincias de Cuyo presentes, unidas en una propuesta de coparticipación, pero eso sí, deben dejar de lado los mandatos político-partidarios. Primero los intereses de la provincia y después los del partido político, porque si no, no hay acuerdo. Porque más allá de que sean una región y que compartan realidades y problemas, muchas veces las directivas de los partidos políticos las transforman en enemigas. Entonces daría como una opción, unidas regionalmente, luchando por sus intereses en un consenso fiscal, donde de esa manera se presenten ante las demás provincias y ante la nación y la ciudad autónoma. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, yo tenía una decena de preguntas que van a quedar para la segunda temporada, si en algún momento el Colegio de Abogados retoma esta idea, porque en cualquier momento aparece nuevamente el cartel amenazante anónimo que me dice que estamos en tiempo. Antonio, Juan y Gabriela, muchas gracias por las exposiciones y por plantear estos ejes de debate que subyacen a muchas de las dinámicas diarias que vemos y que se manifiestan en formas de tensión irresuelta, y que está bueno darse un poco el espacio para tratar de revisar qué es lo que está de fondo, de base en estas cuestiones que hace mucho tiempo vemos que no logran evolucionar virtuosamente como se supondría que debería ser. Nos despedimos acá y creo que retoman ya los organizadores del evento desde el Zoom central.